Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos, ¿estamos listos para lo que viene? ¿Vivimos nuestras vidas de acuerdo con las enseñanzas de Cristo? Estas son preguntas que no solo nos preparan para el futuro, sino que también nos invitan a vivir con propósito y fe en el presente. En un mundo lleno de incertidumbres, muchos se preguntan si las profecías del Apocalipsis están a punto de cumplirse. Hoy exploraremos los secretos de este libro sagrado y las profecías que aún están por venir. El Apocalipsis, o el libro de la Revelación, es uno de los textos más enigmáticos y poderosos de la Biblia. Fue escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, un lugar de soledad y reflexión. En medio de su aislamiento, Juan fue testigo de visiones extraordinarias que revelaban los misterios del fin de los tiempos, un relato que ha dejado perplejos y asombrados a teólogos, estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Es un texto que ha desafiado la mente humana, llenando de esperanza a unos y despertando temores en otros. En el centro del Apocalipsis se encuentran temas universales, eternos, la lucha entre el bien y el mal, la destrucción y la redención, el juicio y la misericordia. Pero más allá de los símbolos, los sellos y los jinetes que cabalgan por sus páginas, surge una pregunta esencial: ¿cuánto de lo que se profetizó en este libro ya ha ocurrido? Y más importante aún, ¿qué profecías aún quedan por cumplirse? Vivimos en tiempos inciertos, y muchos observan los acontecimientos mundiales con los ojos puestos en las Escrituras, buscando señales de que las palabras del Apocalipsis están comenzando a manifestarse en nuestra realidad. Hoy, nos adentraremos en algunas de las profecías más intrigantes y debatidas, aquellas que, según muchas interpretaciones, aún no han sucedido. Algunos estudiosos creen que el Apocalipsis está lleno de metáforas y simbolismos que se relacionan con eventos históricos que ya han ocurrido, como la caída de grandes imperios, la persecución de los cristianos, y los numerosos conflictos entre naciones y pueblos. Sin embargo, otros creen que las profecías más impactantes, las que hablan de la destrucción final y la venida de un nuevo reino, aún están por venir. Entre estas profecías pendientes, hay algunas que destacan por su relevancia en las discusiones actuales. Primero, tenemos el Armagedón, la batalla final entre el bien y el mal, un conflicto épico en el que las fuerzas de Dios se enfrentan a las fuerzas del mal, en el que será el último combate antes del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Muchos creen que este evento aún no ha ocurrido, y los debates sobre cuándo y cómo sucederá llenan las mentes de los estudiosos y los creyentes por igual. Otro de los elementos más enigmáticos es la marca de la bestia. Este símbolo ha sido objeto de especulación durante siglos. Algunos creen que podría ser una señal física, algo que será impuesto a las personas en un futuro cercano. Otros ven en las tecnologías actuales, como los microchips o incluso la inteligencia artificial, un posible precursor de esta marca. A lo largo de la historia, las interpretaciones han variado, pero la advertencia sigue siendo clara: quien lleve esta marca será identificado como seguidor del mal, y aquellos que se resistan enfrentarán grandes dificultades, pero serán contados entre los justos. Y lo más importante, la segunda venida de Cristo, uno de los eventos centrales en las enseñanzas del Apocalipsis. Jesús prometió regresar, no como un cordero sacrificado, sino como un rey victorioso que vendrá a juzgar a vivos y muertos y a establecer su reino eterno. Aunque muchas generaciones han esperado su retorno, hasta ahora esta promesa aún no se ha cumplido. Cuando pensamos en el Apocalipsis, es importante recordar su contexto original. El libro fue escrito en un momento de gran persecución para los primeros cristianos. Juan, el apóstol, se encontraba exiliado en la isla de Patmos por causa de su fe. Roma, en ese entonces, era la potencia mundial que dominaba con mano de hierro, y aquellos que seguían el camino de Cristo eran vistos como una amenaza para el imperio. Los cristianos eran perseguidos, torturados y, en muchos casos, asesinados por su fe. En medio de este sufrimiento, el Apocalipsis surge como una visión llena de símbolos, números y profecías que no solo advertían sobre el futuro, sino que también ofrecían consuelo a quienes se sentían perdidos. A lo largo de la historia, muchos han debatido si el libro de Apocalipsis debe leerse de manera literal o simbólica. Algunos ven en sus palabras una descripción exacta de los eventos que sucederán en los últimos tiempos, mientras que otros creen que muchas de sus imágenes son metáforas, no solo de los eventos futuros, sino de las realidades espirituales que enfrentamos en cada generación. Sin importar la interpretación que elijas, hay algo que queda claro: el mensaje central del Apocalipsis es de esperanza. En medio de las visiones de destrucción y juicio, siempre hay un hilo de redención, una promesa de que al final, el bien vencerá al mal.
Es fácil caer en el miedo al leer sobre el fin de los tiempos, pero el propósito del Apocalipsis no es asustar, sino preparar. Es un llamado a estar alerta, a mantenernos fieles a nuestra fe y a confiar en que, aunque el camino sea difícil, la victoria está asegurada. Pero ¿qué podemos decir de las interpretaciones modernas? Hoy en día, existen diferentes posturas teológicas sobre cómo y cuándo se cumplirán estas profecías. Dos de las más conocidas son el premilenarismo y el postmilenarismo. El premilenarismo enseña que Cristo regresará antes de que comience el milenio, un periodo de paz y prosperidad, mientras que el postmilenarismo sostiene que Cristo vendrá después de este tiempo de paz, que será instaurado por el avance del cristianismo en el mundo. Estas diferencias de interpretación nos muestran que el Apocalipsis sigue siendo un campo fértil para el debate y la reflexión. Las profecías bíblicas son un tema extenso y fascinante. Algunas se cree que ya han sido cumplidas a lo largo de la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A continuación, te ofrezco una lista de algunas de las principales profecías bíblicas que muchos eruditos y teólogos consideran ya cumplidas en tiempos antiguos. Destrucción de Tiro, Ezequiel 26. Ezequiel profetizó la destrucción de la ciudad de Tiro, que sería atacada por muchas naciones, arrasada y convertida en un lugar para que los pescadores secaran sus redes. Tiro fue sitiada y destruida por Nabucodonosor II y luego por Alejandro Magno. La ciudad quedó en ruinas y nunca recuperó su antigua gloria. Caída de Babilonia, Isaías 13, 19-22, Jeremías 50, 51. Isaías y Jeremías profetizaron la caída de Babilonia, que sería invadida y destruida, quedando desolada para siempre. Babilonia fue conquistada por Ciro el Grande de Persia en 539 a.C. y eventualmente la ciudad quedó abandonada, cumpliendo las profecías. Destrucción de Jerusalén y el templo, Daniel 9:26, Mateo 24, 1-2. Jesús profetizó la destrucción del templo de Jerusalén, afirmando que no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo durante la Primera Guerra Judeo-Romana. La dispersión de los judíos, Deuteronomio 28, 64, Lucas 21-24. Moisés y Jesús profetizaron que el pueblo de Israel sería dispersado entre las naciones como consecuencia de su desobediencia. Los judíos fueron dispersados después de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo y durante el exilio babilónico, así como en otros momentos de la historia. Retorno de los judíos a Israel, Isaías 11, 11-12, Ezequiel 36 horas y 24 minutos. Se predijo que el pueblo judío sería reunido de nuevo en su tierra después de la dispersión. El retorno comenzó con el edicto de Ciro en 538 a.C. Y se cree que se ha cumplido en parte con la creación del Estado de Israel en 1948. La venida del Mesías, Isaías 53, Miqueas 5:2. El Antiguo Testamento contiene numerosas profecías sobre la venida del Mesías, incluyendo detalles sobre su nacimiento en Belén, su sufrimiento y su muerte. Los cristianos creen que estas profecías se cumplieron en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Nacimiento de Jesús en Belén, Miqueas 5:2. Miqueas predijo que el Mesías nacería en Belén. Según el Nuevo Testamento, Jesús nació en Belén, cumpliendo esta profecía. Estas profecías son vistas como cumplidas en la historia y la vida de Jesús, y han sido interpretadas de esta manera por una amplia gama de estudiosos y teólogos. Sin embargo, la interpretación de las profecías bíblicas puede variar, y algunas personas pueden tener diferentes puntos de vista sobre si ciertas profecías han sido cumplidas o aún están por cumplirse. Al observar el estado del mundo actual, no faltan los que relacionan los eventos contemporáneos con las profecías del Apocalipsis. Las catástrofes naturales, las guerras y los avances tecnológicos son vistos por algunos como señales de que los tiempos finales están cerca. En particular, las teorías que conectan los desarrollos en tecnología con la marca de la bestia han ganado terreno en las discusiones públicas. Los microchips que se implantan bajo la piel, los sistemas de identificación digital y el creciente control de la información a través de la inteligencia artificial son vistos por algunos como posibles manifestaciones de lo que el Apocalipsis predice. Además, los recientes desastres naturales, como terremotos, inundaciones y pandemias, son interpretados por algunos como señales de las plagas del Apocalipsis, recordándonos que la tierra misma puede estar sufriendo las consecuencias de la rebelión contra Dios. Las profecías que se consideran cumplidas en tiempos modernos suelen estar relacionadas con eventos significativos que han ocurrido en los últimos siglos, especialmente relacionados con Israel, el pueblo judío y ciertos desarrollos globales.
A continuación, te presento algunas de las profecías que muchos creen que se han cumplido en tiempos modernos. El renacimiento del Estado de Israel, Ezequiel 37, 21-22. Ezequiel profetizó que Dios reuniría a los hijos de Israel de entre las naciones y los llevaría de regreso a su tierra, donde se convertirían en una sola nación. El renacimiento del Estado de Israel en 1948, tras casi 2000 años de dispersión, es visto por muchos como el cumplimiento de esta profecía. La floración del desierto, Isaías 35, 1. Isaías profetizó que el desierto florecería como la rosa. Desde la fundación de Israel, grandes extensiones del desierto han sido transformadas en tierras fértiles mediante la irrigación y la agricultura avanzada, cumpliendo esta visión. El retorno de los judíos de todas partes del mundo, Isaías 43, 5-6, Jeremías 31, 8. Dios prometió que traería a los descendientes de Israel desde los extremos de la tierra. Desde finales del siglo XIX y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos han emigrado de todo el mundo a Israel, un fenómeno conocido como Aliyá. El restablecimiento del idioma hebreo, Sofonías 3:9. Se profetizó que Dios restauraría un lenguaje puro. El hebreo, que durante siglos fue una lengua muerta utilizada solo para la liturgia, fue revivido en el siglo XIX por Eliezer ben Yehuda y se convirtió en el idioma oficial de Israel. Jerusalén bajo control judío, Lucas 21-24. Jesús dijo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel tomó control total de Jerusalén, cumpliendo lo que muchos ven como el fin del dominio gentil sobre la ciudad. La reunificación de Jerusalén, Zacarías 12, 2-3. Zacarías profetizó que Jerusalén sería una piedra pesada para todas las naciones, implicando su reunificación y centralidad en el conflicto mundial. La reunificación de Jerusalén en 1967 es vista como un cumplimiento parcial de esta profecía, con la ciudad convirtiéndose en un foco de tensión internacional. El despertar espiritual mundial, Mateo 24:14, Marcos 13:10. Jesús dijo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo antes del fin. La expansión global del cristianismo, impulsada por las misiones y la tecnología, ha permitido que el Evangelio llegue a casi todas las naciones y pueblos. El aumento del conocimiento y la tecnología, Daniel 12:4. Daniel profetizó que, en los tiempos finales, muchos correrían de un lado a otro y el conocimiento aumentaría. El siglo XX y XXI han visto un crecimiento explosivo en el conocimiento, la ciencia y la tecnología, lo que muchos ven como un cumplimiento de esta profecía. El regreso de los etíopes judíos a Israel, Isaías 11:11. Isaías mencionó que el Señor levantaría una segunda vez su mano para recuperar al remanente de su pueblo, incluyendo aquellos de Cus, Etiopía. La Operación Moisés 1984 y la Operación Salomón 1991 trajeron a miles de judíos etíopes a Israel. La coalición de naciones contra Israel, Ezequiel 38, 39. Ezequiel profetizó sobre una coalición de naciones que se levantaría contra Israel en los últimos tiempos. Aunque no se ha cumplido por completo, las alianzas y tensiones actuales en el Medio Oriente pueden verse como un precursor de este conflicto profetizado. El aumento de los desastres naturales, Lucas 21:11. Jesús habló de terremotos, pestilencias y hambres en diversos lugares como señales del fin. El aumento en la frecuencia y magnitud de desastres naturales en los tiempos modernos es visto por algunos como el cumplimiento de esta profecía. La restauración de la tierra de Israel, Ezequiel 36, 34, 35. Ezequiel profetizó que la tierra devastada sería cultivada y habitada nuevamente. Las extensas campañas de reforestación y cultivo en Israel han transformado regiones que estaban desoladas en zonas fértiles y productivas. El aumento de la persecución a los cristianos, Mateo 24:9. Jesús advirtió que sus seguidores serían perseguidos en todo el mundo. La persecución de cristianos ha aumentado en muchas partes del mundo, especialmente en regiones donde el cristianismo es minoritario. El redescubrimiento de los manuscritos bíblicos, Isaías 29, 18. Isaías mencionó que los sordos oirán las palabras del libro. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947, que contienen algunas de las copias más antiguas de textos bíblicos, es visto por algunos como un cumplimiento parcial. Estas profecías son interpretadas por muchos como cumplidas en tiempos recientes, aunque la interpretación puede variar dependiendo de la perspectiva teológica y escatológica.
Para dar una mayor profundidad a estas reflexiones, es importante contar con las voces de expertos. Teólogos, historiadores y estudiosos de las profecías bíblicas han dedicado años a desentrañar los misterios del Apocalipsis. Algunos, como el teólogo premilenarista Tim LaHaye, argumentan que estamos viviendo en la cúspide de los tiempos finales, mientras que otros, como el historiador Bart Ehrman, consideran que muchas de estas profecías se relacionan más con los eventos del primer siglo y no con un futuro lejano. Sin importar la interpretación que elijamos seguir, el Apocalipsis sigue ofreciendo advertencias y enseñanzas para el mundo actual. Nos llama a estar preparados, a vivir con rectitud y fe, y a esperar con esperanza la venida de un nuevo cielo y una nueva tierra. Ante todo, el mensaje del Apocalipsis es un recordatorio de que, aunque el mal parece prevalecer, la victoria final pertenece a Dios. El libro nos ofrece una visión del futuro que, si bien está llena de advertencias, también está llena de promesas de redención y renovación. A medida que reflexionamos sobre estas profecías pendientes, surge una pregunta esencial: ¿cómo podemos prepararnos para lo que viene? La Biblia nos enseña que, más allá de tratar de predecir el futuro, debemos vivir nuestras vidas con fe y obediencia, confiando en que Dios tiene el control de los tiempos y los acontecimientos. El Apocalipsis nos advierte sobre los peligros que están por venir, pero también nos ofrece un mensaje de esperanza. Nos recuerda que, aunque el camino pueda ser difícil, al final, aquellos que permanecen fieles serán recompensados. Y esta es la promesa que nos debe llenar de paz en medio de la incertidumbre. Uno de los eventos más mencionados en las discusiones sobre el fin de los tiempos es la batalla de Armagedón. En el libro de Apocalipsis, este evento es descrito como una gran confrontación entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. ¿Pero qué es exactamente el Armagedón? La palabra Armagedón proviene del hebreo Har Megiddo, que significa monte Megido. Este era un lugar real en Israel, un sitio donde se libraron varias batallas importantes en la antigüedad. Sin embargo, en el Apocalipsis, Armagedón no solo representa un lugar físico, sino el escenario de la batalla final entre el bien y el mal, donde las fuerzas oscuras del mundo serán derrotadas para siempre. Muchos creen que esta batalla aún está por venir. Algunos la ven como un conflicto literal, una guerra mundial en la que las naciones se enfrentarán en una última lucha por el poder. Otros la interpretan de manera más espiritual, como una confrontación entre el mal que habita en el corazón humano y la luz de Dios que busca purificar la tierra. Lo que es claro es que, al final de esta batalla, Cristo reinará como Rey, y el mal será desterrado para siempre. A lo largo de los siglos, ha habido muchas especulaciones sobre cuándo y cómo sucederá el Armagedón. Pero como bien dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, nadie sabe el día ni la hora. Lo importante es estar preparados, no solo para una guerra física, sino para la lucha espiritual que enfrentamos todos los días. La marca de la bestia, simbolismo y realidad. Otro de los símbolos más debatidos en el Apocalipsis es la marca de la bestia. En el capítulo 13, se describe cómo todas las personas serán obligadas a llevar una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual no podrán comprar ni vender. Esta marca está asociada con el número 666, que ha sido objeto de especulación y teorías a lo largo de los siglos. Algunas interpretaciones ven esta marca como un símbolo del control económico y político que los gobiernos o sistemas corruptos impondrán en los últimos tiempos. Otros creen que la marca será un sello literal, tal vez un implante o un chip, que permitirá a las personas ser controladas o vigiladas. En los últimos años, con el avance de la tecnología, estas teorías han ganado aún más tracción. Muchos se preguntan si el creciente uso de la tecnología, como los microchips implantables, podría ser un precursor de esta marca. Pero más allá de las especulaciones tecnológicas, la verdadera esencia de la marca de la bestia radica en lo que representa, la sumisión al mal. Aquellos que lleven esta marca serán vistos como seguidores de la bestia, mientras que aquellos que se resistan, aunque enfrentarán grandes dificultades, serán contados entre los fieles. La segunda venida de Cristo. La promesa aún pendiente y si no la más importante de todas. Uno de los eventos más esperados en la fe cristiana es la segunda venida de Cristo. En el Apocalipsis, se nos dice que Jesús regresará, no como un cordero que va al sacrificio, sino como un rey glorioso, montado en un caballo blanco, para juzgar a vivos y muertos. Esta es una promesa que aún no ha sido cumplida, pero que sigue siendo el centro de la esperanza cristiana. A lo largo de los siglos, muchos han intentado predecir cuándo sucederá la segunda venida. Algunos han señalado fechas específicas, solo para ver que esas fechas pasan sin que ocurra nada.
Pero la realidad es que, según las propias palabras de Jesús, nadie puede saber el momento exacto. Lo que sí podemos hacer es estar espiritualmente preparados. La segunda venida no es solo un evento futuro, sino una llamada a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo hoy. Es una invitación a examinar nuestras vidas y a preguntarnos, ¿estamos listos para recibir al Rey? ¿Vivimos con justicia, amor y fe? A medida que nos adentramos en las enseñanzas del Apocalipsis, es fácil sentirse abrumado por el peso de las profecías. Sin embargo, el verdadero mensaje del libro no es uno de desesperanza, sino de victoria. Nos recuerda que, aunque el mal parece prevalecer en el mundo, al final, Dios tiene el control. Y aquellos que se mantienen fieles serán recompensados con la vida eterna. En un mundo lleno de injusticias, conflictos y sufrimiento, la promesa de la segunda venida nos ofrece consuelo. Nos recuerda que esta vida no es el final, que hay una eternidad esperando a aquellos que se mantienen fieles. Pero también nos desafía a no quedarnos de brazos cruzados. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser sus manos y pies en este mundo, promoviendo la justicia, la paz y el amor, incluso cuando el mal parece prevalecer. El último enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. El Armagedón no solo es una profecía apocalíptica, sino también un símbolo profundo de la batalla espiritual que cada uno de nosotros enfrenta en nuestra vida diaria. Si bien el Apocalipsis describe esta batalla como un conflicto global y cósmico entre el bien y el mal, en un sentido más personal, cada uno de nosotros libra su propia versión de esta batalla dentro de nuestros corazones. En la vida cotidiana, enfrentamos decisiones que, en última instancia, reflejan la eterna lucha entre el bien y el mal, elegimos la justicia, la compasión y la verdad, o sucumbimos a la tentación del egoísmo, la mentira y la injusticia. El Armagedón puede ser visto como un recordatorio de que todos estamos inmersos en una guerra espiritual constante, una guerra que no solo se libra en campos de batalla físicos, sino en el campo de batalla más íntimo de todos, nuestra alma. Algunos ven en los conflictos mundiales actuales el comienzo de este Armagedón. Guerras, tensiones geopolíticas y la creciente polarización social parecen ser señales de que el mundo está encaminado hacia un enfrentamiento final. Pero más allá de la interpretación literal, el Armagedón nos desafía a prepararnos espiritualmente. ¿Estamos fortalecidos en nuestra fe para enfrentar las tentaciones y dificultades que vendrán? ¿Hemos construido nuestras vidas sobre los cimientos de la verdad divina? La Biblia nos enseña que la victoria en esta batalla ya está asegurada para aquellos que permanecen fieles a Dios. Al final, el bien prevalecerá y el mal será derrotado de una vez por todas. Esta es una promesa que debe llenarnos de esperanza, incluso en medio de los momentos más oscuros de nuestras vidas. La marca de la bestia, ¿cómo nos afecta hoy? La marca de la bestia es uno de los temas más controvertidos y especulados del Apocalipsis. A lo largo de los siglos, muchos han tratado de identificar qué podría ser esta marca y cómo afectará a la humanidad en el futuro. En su descripción, se nos dice que nadie podrá comprar ni vender sin llevar esta marca, lo que ha llevado a algunos a interpretar que esta marca está relacionada con el control económico y político. Hoy en día, con los avances tecnológicos, muchos se preguntan si estamos viendo el surgimiento de sistemas que podrían ser precursores de la marca de la bestia. Los microchips implantables, los sistemas de identificación digital y la creciente vigilancia tecnológica han llevado a algunos a advertir que el control que estos sistemas permiten podría ser una forma de esclavitud moderna. Pero más allá de la tecnología, la verdadera cuestión es, ¿a quién servimos con nuestras acciones? La marca de la bestia, en última instancia, simboliza la lealtad al mal, a los sistemas que se oponen a Dios y a su verdad. En la actualidad, podemos ser tentados a conformarnos con las normas y expectativas del mundo, incluso cuando éstas contradicen los principios de nuestra fe. La verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a resistir el mal, incluso cuando enfrentamos dificultades económicas, sociales o personales por hacerlo? La marca de la bestia no solo es una advertencia sobre el futuro, sino un llamado a examinar nuestras lealtades hoy. Las interpretaciones modernas de las profecías sobre el presente y el futuro. Para los premilenaristas, el mundo se enfrentará a un periodo de gran tribulación antes de que Cristo regrese y establezca su reino milenario de paz y justicia. Este enfoque tiende a ver el estado actual del mundo como una señal de los tiempos finales, con guerras, desastres naturales y el aumento de la inmoralidad como indicios de que el fin está cerca. Por otro lado, los postmilenaristas creen que el reino de Dios será establecido gradualmente a través del avance del cristianismo y la transformación de las sociedades humanas.
Según esta perspectiva, la historia está progresando hacia un futuro mejor y Cristo regresará una vez que su reino haya sido plenamente instaurado. Ambas visiones nos ofrecen valiosas lecciones. El premilenarismo nos llama a estar alertas y preparados para los tiempos difíciles que podrían estar por venir. Nos recuerda que el mal aún tiene poder en el mundo y que debemos estar firmes en nuestra fe. El postmilenarismo, por su parte, nos inspira a trabajar activamente para hacer de este mundo un lugar mejor, confiando en que el reino de Dios puede manifestarse aquí y ahora. ¿Son señales del fin? Cada vez que el mundo experimenta una crisis significativa, ya sea una guerra, un desastre natural o una pandemia, surge la pregunta, ¿estamos viendo las señales del fin de los tiempos? El Apocalipsis menciona una serie de plagas y catástrofes que precederán el fin, y muchos creen que los eventos actuales podrían estar vinculados a estas profecías. Los desastres naturales, como terremotos, huracanes e incendios forestales, han aumentado en frecuencia e intensidad en las últimas décadas. Para algunos, esto es una señal clara de que las plagas del Apocalipsis están comenzando a manifestarse. Otros, sin embargo, ven estos eventos como parte del ciclo natural de la Tierra, exacerbado por la acción humana. Del mismo modo, la pandemia fue vista por muchos como una advertencia, un recordatorio de cuán frágil es la humanidad frente a las fuerzas de la naturaleza. En el Apocalipsis se mencionan plagas que afectarán a gran parte de la población mundial, y algunos creen que la pandemia fue una pequeña muestra de lo que está por venir. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, lo importante es cómo respondemos a estos eventos. ¿Nos llenamos de temor o buscamos refugio en Dios? ¿Nos volvemos egoístas y proteccionistas o mostramos compasión y solidaridad con aquellos que sufren? El Apocalipsis nos llama a ser testigos de la esperanza y la redención, incluso en medio del caos y la incertidumbre. Así que, mientras esperamos el cumplimiento de estas profecías, hagamos un esfuerzo por acercarnos más a Dios, fortalecer nuestra fe y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Porque, en última instancia, el Apocalipsis no es solo una advertencia sobre el futuro, sino una invitación a vivir con propósito en el presente. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en este momento nos acercamos a ti con corazones humildes y mentes abiertas, buscando tu luz en medio de las sombras de este mundo. Te pedimos que nos llenes de sabiduría y discernimiento, para que podamos entender tus planes y las señales de los tiempos con fe y esperanza. En medio de la incertidumbre y el temor, ayúdanos a recordar que tú tienes el control de todas las cosas, que cada profecía, cada promesa, se cumplirá según tu voluntad perfecta. Que no nos dejemos llevar por el miedo, sino que confiemos plenamente en tu amor y en tu gracia. Fortalece nuestro espíritu para resistir las tentaciones y los engaños que enfrentamos cada día. Danos el coraje para vivir conforme a tus enseñanzas, siendo faros de luz y esperanza en un mundo que a veces parece oscuro. Que, como el libro de Apocalipsis nos enseña, siempre recordemos que al final, la victoria es tuya, y que aquellos que permanecen fieles en ti serán redimidos. Guíanos, Señor, para preparar nuestros corazones, no solo para los tiempos difíciles, sino para recibir con gozo tu reino eterno. En medio de las pruebas, ayúdanos a vivir con propósito, con amor hacia los demás y con la mirada puesta en ti. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre los temas que hemos discutido en este video. ¿Hay algo en tu vida que puedas cambiar para alinearte más con las enseñanzas bíblicas? ¿Cómo puedes contribuir a hacer de este mundo un lugar más justo, amoroso y compasivo? Deja tus pensamientos en los comentarios y comparte cómo estas enseñanzas podrían influir en nuestra sociedad hoy. Juntos, podemos aprender del pasado para construir un futuro mejor. Bendiciones.